El protocolo ARP, vamos a empezar acá, el protocolo de resolución de direcciones es un protocolo precisamente de capa 3, ¿cierto? No es realmente como muchas personas piensan que es un puntual protocolo de enlace de datos. Lo que pasa es que el protocolo ARP es un protocolo para resolver problemas específicos de lo que es la parte de red, cuando en este caso está relacionada a la parte de enlace de datos. Entonces, el propósito del protocolo ARP es simple, porque lo que él necesita es que, conociendo una dirección lógica, asociarle a la necesidad de saber, sabiendo la dirección lógica, hay que asociarle una dirección física. Entonces, por lo general, entonces uno va a encontrar que el protocolo ARP va a estar relacionado precisamente en redes multiacceso. Cuando estamos hablando de redes multiacceso, estamos hablando de redes tipo Ethernet, o todo lo que se haya sido extrapolado desde allí. Entonces, ustedes se van a encontrar que el protocolo ARP resuelve problemas puntualmente con dos funciones básicas en IPv4, primero que todo. Pues él resuelve direcciones, en este caso, de IPv4, direcciones lógicas a direcciones MAC. Y obviamente, para poder que él haga más rápidas las entregas, él resuelve direcciones de una forma muy específica y evidente. O sea, ¿qué hace él? Pues puntualmente lo que hace en este caso es, conociendo una dirección lógica, en donde sea que esté, él tiene mecanismos para igualar por la dirección física. Este ejemplo que voy a mostrar acá es la introducción a precisamente este protocolo, que es el protocolo ARP. Yo voy a hacer acá esa misma topología y vamos a trabajarla desde este punto para entenderla mucho mejor. Lo que pasa es que nosotros no estamos, vuelvo y repito, nosotros no estamos entendiendo las redes desde el concepto de chuzar cables y conectar computadores y mire a ver qué pasa. Nosotros estamos arquitecturando una solución y cada vez que esto pasa puntualmente tenemos que construir las cosas. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, acá nos han dicho que estos dispositivos tienen este direccionamiento. Entonces voy a esperar que aquí abra este simulador y con esta situación ya dispuesta, pues vamos a hacer el ejemplo. En ese caso que están planteándonos allí. Entonces, para poder que quede en ese caso bien explicadito. ¿Listo? Entonces, pasa que está demorado este procesador, ahí está apenas cargando esto. Eh, démosle un poquito de espera. Pero la realidad es que, obviamente, ¿qué estamos haciendo? Esta es una red multiacceso. ¿Qué es lo que está definiendo esto como multiacceso? Este dispositivo que está ahí, porque él está trabajando con base en una topología lógica de bus y física de estrella. Y puntualmente, pues en este caso, esto define un único dominio de broadcast con únicos dominios de colisión por cada puerto conectado. Entonces, vamos a recrear ese ejercicio. Entonces, lo que pasó, pasó. Entonces, ahorita vamos a montar precisamente la misma cosa. Vamos a montar aquí este switch. Vamos a colocar aquí 4 PCs con exactamente el mismo procedimiento. Y nos vamos a dar cuenta puntualmente, en este caso, ¿sí?, de cómo van a ser las cosas. Entonces, vamos a conectar, por ejemplo, estos 4 computadores con el mismo direccionamiento. Entonces voy a conectar este aquí, por ejemplo, aquí, acá, desde su tarjeta de red, aquí, aquí, desde esta tarjeta de red, y acá, desde esta tarjeta de red. Entonces vamos a adicionar ahorita el mismo direccionamiento que tenemos acá. Es un direccionamiento que va 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo va esta vaina. Entonces vamos a colocar aquí pues todos los bemoles que tiene que tener esto. Voy a colocar en cada computador la dirección IP que está colocada. 192.168.1.5. Digamos que esa máscara. Me voy a adelantar. Voy a colocar acá un default gateway. ¿Cierto? Aquí voy a colocar, por ejemplo, coloquemos este. Voy a colocar aquí un DNS. Que no me lo han pedido, pero yo lo voy a colocar, ¿cierto? Por aquí ya quedó esto. Este es el 5, voy a colocar aquí el 6, puntualmente. Bueno, antes de hacer eso, en este caso, bueno, voy a ponerlo acá. Voy a colocar estas cosas. Este es el 6, este es el 1. Este es el 200.20.2.1. Así era que estaba, ¿no? Bueno.
viene este por acá, que es el 7, estoy programando una pequeña red, esto es un pequeño ejercicio, este es el número 7, este es el que estamos pidiendo, aquí yo coloco el 1, 200.20.2.1, y acá, por último, en este caso, voy a colocar el número 8. Entonces, ¿a mí qué me están diciendo? Pongan cuidado, este es el 8, este es el 1, este es el 200.20.2.1. Listo, eso es una red. En este momentico ya tengo montada esta red. Entonces, yo quiero revisar cómo funciona el protocolo ARP. Entonces, para hacer eso, yo me voy a meter en el modo de simulación de este ejercicio que tengo acá. Voy a revisar el protocolo ARP en versión 4. ¿Listo? En IP versión 6, pues obviamente ese mecanismo no específicamente está dispuesto. Probablemente tenga las funciones de otro. Y por acá voy a usar el protocolo TCP/UDP. No es más. Entonces, digamos, en este momento, que yo quiero mandar paquetes de acá a acá. Entonces, revisen un poquito las cosas. ¿Qué tipo de paquete inicialmente va a estar allí? Ah, él está haciendo una ARP. Él está en la misma red. En este instante. Entonces, aquí ¿qué está haciendo? Precisamente lo que va a hacer es, si yo más no estoy, él va a hacer un broadcast de capa de enlace de datos. Entonces, la dirección saliente física de él está llena de puras Fs. Vela. ¿Sí está claro? O sea, eso es un broadcast de enlace de datos. Entonces él va a averiguar con esta dirección de broadcast, vamos a darnos cuenta que eso es un broadcast. Vean. ¿Qué creen ustedes que va a pasar allí? Entonces, probablemente lo que pase es sencillamente esto. Eso se llama broadcast. Entonces, probablemente, ¿quiénes ignoran el broadcast? Pues para quien no va. Pero como a este sí le importa, entonces este vio que ahorita, en ese caso, él vio una petición ARP como una PDU entrante en la inbound, le llegó esto, pero en la salida de él, la dirección va a cambiar. O sea, si aquí hubo un broadcast, aquí va a haber un unicast. Acá está. Y esta dirección que está aquí, la 2DA, probablemente sea parte del direccionamiento físico de este. Allá está. ¿Sí lo están viendo? Vuelvo y repito. Miren las direcciones de salida de esto. Esta es la 2DA1, acá está. ¿Cierto? Esta es la que está saliendo. Que sale hacia allá. ¿Cierto? Esta tiene que ser esta. 2DA1. Entonces vamos a revisar el proceso. ¿Qué hubo allí? Pues ya hubo una cosa que se llama unicast. Y en este instante nosotros fue a pedir un ping, una respuesta de prueba. Y en ese caso, obviamente, pues lo que en ese sentido se dio fue primero una ARP. O sea, ya entre estos dos, ya hay una ruta conocida. ¿Está claro para ustedes? Básicamente ese es el ARP que se da normalmente en la parte de enlace de datos cuando estamos en la misma red. ¿Está claro? Entonces eso era básicamente lo que nos estaban diciendo acá. ¿Cierto? Entonces que estábamos enviando paquetes que específicamente vienen de este dispositivo a este dispositivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones y el funcionamiento del protocolo ARP? Pues comencemos a revisar. En primera instancia, para poder hablar de esto, toca decir que el protocolo ARP dispone de una tabla de asignaciones. ¿Para qué? Para que supuestamente él registre en ella esas direcciones que está asociando a nivel de enlace de datos con la dirección IP de destino. Entonces, él cada vez que recibe tramas, cada vez que supuestamente en este caso se reciben envíos desde los medios, desde los dispositivos, hay un dispositivo que hace un registro de direcciones IP y MAC, ya en ese caso, y él va a guardar como asignaciones de tabla ARP. Entonces, ¿quiénes hacen tabla ARP? Hacen tabla ARP todos los nodos que estén en la necesidad de contestar y de decir cosas en una estructura de red. Entonces, por lo general, lo que acabamos de ver que enviaba el computador que estaba en la parte de arriba hacia el de abajo era una solicitud de ARP. Ese supuestamente lo que se hizo allí fue un broadcast de capa de enlace de datos, en este caso en donde todos los dispositivos de la LAN lo pudieron ver. Entonces el dispositivo que convencionalmente coincida con la dirección IP que se está evaluando, ese es el que responde al broadcast, o sea, ninguno más. Entonces en ese caso, pues obviamente esta es de las situaciones con las cuales uno puede decir que las redes, entre ellas, entre los mismos dispositivos,
advierten de las situaciones de conectividad. Hay posibilidades también, como se menciona allí, de que uno coja una tabla ARP y la llene manualmente, aunque pues no es lo más conveniente, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo podemos ver que el proceso ARP hace o determina una comunicación de forma remota. Si notan ahí un poquito, allí ese host A está con la necesidad de enviar la información al host C, en este caso. Entonces, lo que básicamente él hace fue lo mismo que acabamos de mostrar. Si en este caso nosotros en el mismo ejercicio que tenemos aquí montado tuviéramos un enrutador, estaría específicamente pasando lo mismo que pasa allí. Y lo voy a demostrar. Entonces, supongamos que yo aquí voy a montar un enrutador, ¿cierto? Y voy a colocarle los parámetros de esta red y lo voy a activar. Entonces vamos a revisar que básicamente esa parte, pues eso es más fácil, lo voy a conectar de acá. Yo ya había reservado una dirección aquí para él, precisamente por eso. Entonces aquí, en la parte de disposición de esto, en este caso, bueno, esto está en modo simulación, pasémoslo a tiempo real, para que supuestamente pues sea más rápido. Entonces aquí vemos y anotamos que voy a configurar rápidamente una dirección en la interfaz FA00 y le coloco la dirección IP que supuestamente yo había esperado, que era la 192.168.1.1, ¿cierto? Perdón. Y con la máscara. Se me olvidó poner la máscara, perdón. Voy a prenderla administrativamente. Voy a guardar esa parte, listo. Entonces, vamos a hacer otro, o sea, aquí en este momentito pues no puedo hacer nada, pero voy a hacer de cuenta que voy a mandar datos de este computador a este computador. ¿Listo? Entonces, pero en modo simulación. Vamos a esperar a que esto pase de verde, de naranja a verde. Entonces, vamos en este paso que está acá. Y estamos demostrando puntualmente esta situación. Entonces, aquí estamos determinando que hubo un broadcast. ¿Qué pasa después de ese broadcast? Pues esa solicitud, puntualmente, este dispositivo, ya al haberla enviado, en ese caso, ¿sí? En broadcast, este no la va a procesar, este no la va a procesar, este sí la va a procesar porque es para él, y este no la va a procesar. Entonces, en ese caso, ¿qué esperaríamos nosotros? Una respuesta. Esto que está aquí, no van a pensar que es que esto está conectado de esta manera de forma física. Esto no es una raya, esto es un bus lógico en el cual esto denota una red multiacceso, que es lo que está demostrado acá por la presencia de un switch. Entonces, eso es lo mismo que voy a mostrar acá. Entonces, voy a mandar, por ejemplo, datos de este a este. Y se van a dar cuenta que en ese caso, ellos van a tener otro broadcast. Bueno, ahí por lo menos fue exitoso. Pero pues era porque lo tenía en tiempo real. Voy a mandar, por ejemplo, un broadcast de acá a acá. Entonces vamos a ver qué pasa. Y ese sí está, ese sí tiene que hacer ARP. Ya. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no lo hizo con este? Porque no era para él. Él tenía que hacerle broadcast a estos dos porque a este ya lo conocía. Entonces ya se supone que en este caso el proceso del broadcast está completo. Entonces sigamos revisando. ¿Sí se dan cuenta qué está pasando acá? Esto es a lo que uno tiene que forzar en respuestas a este simulador, porque es que uno está previendo el comportamiento de una red. Ahora, si se dan cuenta, uno puede ir a mirar el caché ARP del computador. Vamos a revisar en este caso y van a considerar cómo se revisa un caché ARP. Pues revisemos. Hay formas de revisarlo, ¿no? Porque ustedes pueden revisar el caché de este computador, de este computador, de este computador, y obviamente se van a dar cuenta que en ellos, obviamente, existe una tabla, ¿cierto? Hay un comando para eso que ahorita vamos a mirar. Entonces, realmente esto nos resuelve problemas en las comunicaciones interiores dentro de una LAN. Pero si el host de destino está en diferente LAN, o sea, se encuentra entre diferentes redes, entonces el proceso ARP acá va a cambiar un poquito y voy a ir preparando esto de esta manera. Entonces vamos a asumir que colgado de este computador yo tengo, digamos que de este enrutador, vamos a colocarlo por el lado de acá, yo tengo otro computador. Supongamos que es un servidor. Supongamos entonces que es cualquier computador que está ahí. Entonces en este caso lo voy a cablear acá y le voy a colocar la dirección IP que supuestamente todos tienen de gateway.
Ya, entonces, digamos que aquí, le voy a colocar en su interfaz, la interfaz Fast Ethernet 01, ¿cierto? Le voy a colocar una dirección IP. Entonces miren bien, voy a colocarle una dirección IP similar a esa. Muy parecida, ¿no? Ponle cuidado. Mire qué parecida, ¿no? Y acá voy a cambiar todo. Ahí te va a colocar ese circuito verde, ¿vea? ¿Listo? Entonces este valor que está aquí va a también estar acá como puerta de enlace. Entonces en este caso pues yo voy a configurar este servidor en su direccionamiento IP. Habíamos dicho que él era la 200.20.2.1 y acá vamos a colocar la 200.20.2.2 porque ese es el gateway. Y acá la 200.20.2.1 porque el mismo es el DNS server. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vemos que en este caso todas estas cosas van a tomar, esto es una ARP, mírelo. Entonces, en este instante no hemos comenzado a hacer pruebas, pero ya tengo el caldo de cultivo listo. Listo, entonces el caldo para cultivar las cosas. Entonces allá lo que vamos a considerar es que el proceso ARP lo va a manejar una cosa que se llama el gateway de la red. Para denotar allí, el enrutador es gateway para la red LAN y para el servidor. Entonces, porque las comunicaciones fluyen a través de él. Entonces, en ese caso, pues hay posibilidades de entender de que ellos se van a evaluar. Otra de las cosas que también se mencionan acá es que las entradas que están determinadas en la tabla de ARP no son etéreas, o sea, esas tablas, en ese caso, cada cierto periodo y cada cierto tiempo se pueden limpiar. De hecho, manualmente se puede hacer. Entonces son cosas que puntualmente se pueden considerar. Por ejemplo, en el enrutador, ¿cierto? Si yo voy a considerar esa parte, miren bien, voy a meter el enrutador. Voy a meterme aquí y voy a decirle, me voy a salvar y voy a salir de aquí. Yo le digo show IP ARP. Pues ahí tiene en ese caso una tabla ya prescrita, ¿no? En donde él pues tiene en ese sentido algunos datos. Él sabe que, miren bien lo que está pasando, que esta dirección de acá está asociada con esta dirección de acá a través de la base Ethernet 01 y esta dirección de acá, que es la que él tiene, está asociada con esta dirección física que está acá. Ahora, este es el enrutador. Revisemos, por ejemplo, el caché de un computador. Porque el caché de un computador se puede revisar desde su sistema operativo. Aquí, por ejemplo, lo permiten hacer, en este caso, por este lado. Entonces, aquí vamos a revisar, vamos a colocar ARP-A. Entonces, aquí pueden apreciar que ese dispositivo está asociado a través de esta dirección. Ese es el caché ARP propio. ¿Está claro? Bueno, entonces, para poder que esto se llene de cosas, pues obviamente, ¿qué toca hacer? Pues a mí me toca llenar esto de interacciones. O sea, ¿cuáles interacciones? Pues me toca que en la misma red, en este caso, por ejemplo, voy a quitarme el modo simulación, voy a pasar a tiempo real. Estas cosas son las que me hacen a mí crecer en esto. Entonces, probablemente acá, digamos que las cosas cambien un poquito. Vamos a ver acá. Bueno, siguen las mismas, pero en este caso lo que tendríamos que hacer sería interacciones. Las interacciones, ¿cuáles son? Estas. ¿Cierto? Estas. Estas son las interacciones. Entonces, revisemos ahorita, en este caso, pues este computador, pues ya tiene más direcciones. Ya por lo menos él conoce la 1.6, 1.7 y 1.8 de esa red. Le faltaría la 1.5, que es esta que está acá, creo. O sea, creo que la 1.5 es él. O sea, él ya las conoce realmente todas. Este de acá posiblemente esté pasándole lo mismo. Ya conoce más direcciones, por lo menos la que interaccionó con él. ¿Cierto? Entonces, ahí se están dando cuenta que estas cosas suceden en las redes multiacceso para hacer más rápido las asociaciones entre los pares de redes. Entonces, sigamos hablando de esta parte para avanzar.
¿cierto? Entonces, uno de los principales problemas que tiene el protocolo ARP, puntualmente hablando, es la situación que se da por las inundaciones que se tiene en este caso, porque él puede ocasionar tormentas de broadcast. ¿Cómo se mitiga ese problema del broadcast o del problema ARP? Pues en este caso, calculando o cancelando cierto broadcasting excesivo que se tenga que hacer en ese caso. Entonces, les voy a mostrar una cosa antes de pasar a la parte de los switches LAN. Entonces, considerando esa parte, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un proceso de broadcast. Vamos a enviarle un dato de uno de estos computadores a este. Voy a borrar todos estos paquetes que están acá y miren bien lo que va a pasar. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a pasarlos a modo simulación para darnos cuenta más fácil. Vamos a enviarlo más bien desde este hasta este. Esto es un... miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí va a iniciarse un proceso ARP porque este dispositivo no lo conoce la red. Entonces vamos a mirar, a ver, ahí tiene que, va a pasar en ese o un broadcast. Obviamente está averiguando quién es ese tipo. Entonces ese paquete va a llegar hasta acá. Ahora la que va a contestar de ahí en adelante es la MAC del router, porque ya cuando en ese caso esa parte se da, ahí comienza a darse otro proceso. Esto es un proceso en unicast. ¿Ya? Ahora, aquí no termina el proceso tiene que continuar hasta que el paquete llegue hasta acá. Esperen un segundo que es que está un poquito bloqueado. ¿Ya? Entonces, el proceso va a continuar. Porque lo que pasa es que aquí, otra cosa que tampoco estamos haciendo es que él ya se dio cuenta de que el ARP fue exitoso. ¿Por qué no puedo ver la otra parte? Porque es que yo tuve un pequeño problema con esta situación. ¿Cuál es el pequeño problema? Vamos a darnos cuenta cuál es. Fue que yo filtré el protocolo que tenía que ver, que era el protocolo que soporta al ping. Entonces, si yo mando un ping, pues obviamente yo ya veo el ARP, pero necesito ver el resto de cosas. Vamos a cancelar ese ping y vamos a mandarlo desde acá hasta acá. Entonces, miren que acá él ya arranca con un ping. ¿Por qué? Miren bien. Él ya no va a hacer ARP. ¿Por qué? Porque este dispositivo ya se da cuenta en su caché cómo llegar al servidor. Pero en ese caso siempre la que va a contestar es la MAC del enrutador. Podemos básicamente también revisar, ahí se dan cuenta ustedes que esto funcionó. Vamos a mirar desde acá hasta acá. Este sí va a ser ARP. ¿Por qué? Porque es que este no sabe, mírenlo bien, dónde está el servidor y este es el paquete de ICMP, que es el paquete de soporte de ping. Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí, por ejemplo, él arranca, vuelve y hace un broadcast, recibe el enrutador. Mire que ahora ninguno de estos resolvió. Aquí la que resuelve es la MAC del router. La MAC del router hace un trabajo, ya allí supuestamente resolvió. Entonces ahorita sí, señor, hágame el favor, mande el paquete. Ese es el procedimiento que se da entre redes. ¿Está claro? Y eso es todo. ¿Está claro para ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? No, profe, muy claro, muchas gracias. ¿Ninguno? Bueno, entonces sigamos. Si esa parte está así ya dispuesta, en este caso hablemos un poquito de esta situación, que son los switches que están alrededor de una red LAN. Cuando estamos hablando de switches puntualmente, estamos hablando de dispositivos que realmente son multiacceso, pero en este caso tenemos que definirlos como dispositivos intermediarios que normalmente están dándole soporte a la gran mayoría de las redes que existen. ¿Qué es lo que hacen los switches? Principalmente una conmutación y un filtrado determinándose a nivel de enlace de datos. Entonces, ¿ellos en qué se soportan? Ellos se soportan para tomar decisiones en base a las direcciones físicas que ellos reconocen. Entonces, obviamente, los enrutadores para poder trabajar entre redes necesitan los switches para poder trabajar con redes y obviamente conmutar para diferentes redes necesitan el trabajo de un dispositivo de capa 3, que en ese caso es un router. Por ejemplo, es importante considerar de que un switch tiene una tabla de direcciones físicas. Esa tabla de direcciones físicas convencionalmente se llena ¿de qué manera? Cada vez que le llega un paquete al switch, el switch recibe una trama de broadcast y obviamente la recibe en un puerto. Allí, en ese caso, debe de asociar la dirección física de ese dispositivo origen con el puerto del switch que recibió la trama. Eso es un par
Eso es un par de asociación que está para la tabla MAC. Entonces, esa dirección, convencionalmente cuando es de unicast, él la registra. Cuando la dirección es de broadcast, pues entonces lo que hace el switch inmediatamente satura los demás puertos con esa información, excepto por el puerto donde se recibió ese dato. Entonces, ¿qué hace el switch después? Pues una vez que él ya conoce la dirección, si no es de broadcast, es lo que hace registrarla, nada más y nada menos. Entonces, cuando eso pasa, ya el switch sabe en qué puertos están asociados ciertos dispositivos. Por eso, evidentemente, las conmutaciones en los switches son más rápidas, ¿ya? Ahora, digamos otras cosas que son importantes. Hoy en día, eso ya lo pudimos nosotros evidenciar, que pues las configuraciones de tipo duplex, en este caso, para las redes que actualmente tenemos son full duplex. O sea, realmente nosotros tenemos la disposición de considerar de que los mecanismos conectados con redes full duplex son redes supuestamente en modo punto a punto, con todo el ancho de banda dedicado y además de eso con un único dominio de colisión por puerto conectado. De hecho, pues digamos que allí obviamente de las condiciones que se tienen que impartir es de que los dos extremos del circuito de comunicación de datos tienen que ser en ese caso de full duplex, si no, no pueden trabajar digamos que con base en el envío de la información. Esta parte voy a demostrárselas a ustedes de una manera bien simple, miren bien. ¿Ustedes saben qué es esto? Yo ya lo expliqué, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué es esto? Bueno, entonces por aquí voy a hacer un pequeño ejemplito, ya que no quieren hablar, hola. Entonces por aquí este es un hub. Miren lo que voy a hacer. De este hub voy a colgar un computador, ¿cierto? Este que está aquí y este que está acá. Y vamos a hacer el ejemplo más complicado. Aquí en medio de estos dos se van a conectar con este, ¿cierto? Y este que está acá, que es de estos, lo voy a poner aquí. ¿Listo? Y digamos que para redondear la cosa voy a colocar este aquí, a este que está aquí. A este que está aquí lo voy a desconectar y lo voy a conectar de esta manera. Y a este que está aquí lo voy a conectar de esta manera y lo voy a conectar de esta manera. Y estos dos que están así lo voy a conectar de esta manera y de esta manera. Y estos dos de acá lo voy a conectar con este así y lo voy a conectar con este así. ¿Listo? Y digamos que, como para extender el ejercicio, voy a poner este aquí y voy a conectar este con este y este con este y este con este y este con este. Entonces ustedes me van a decir acá las pequeñas cosas que van a pasar. Vamos a colocar direcciones aquí. Esto va a ser la 192, 168.1.11 supongamos. Esta es la 11, esto ya está puesto. Esa es esa dirección. Y esta que está acá
vamos a abrir esta y vamos a ponerle direccionamiento IP. Esta sería la 192.168.1.12 y esta sería la 1 y esta sería la 200.20.2.1. Listo. Ahora, el problema de nosotros aquí en esta red no es lo que yo estoy haciendo programando estos dispositivos. Yo quisiera saber que ustedes me contaran aquí qué pasó. ¿Por qué este cable está rojo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué este cable está rojo para este computador? A ver, este computador tiene el enlace de red caído. Este computador, como podemos ver, en este caso con el mismo dispositivo, tiene el enlace de red arriba, en este caso, ¿cierto? Entonces, y así sucesivamente podemos darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, ahorita, ¿qué tenemos que explicar? Pues, ¿qué es MDIX? MDIX yo había explicado, y obviamente MDIX es esa manera o forma, miren bien, ahorita cambiamos estas cosas, que supuestamente de considerar que los dispositivos de una red sean capaces de detectar automáticamente el tipo de conexión requerida y configurar la interfaz en consecuencia. O sea, por ejemplo, eso no lo hace cualquier dispositivo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Según la topología que podemos estar nosotros evaluando, este dispositivo que está aquí le da lo mismo que le conecten cables cruzados o cables directos. A este dispositivo que está aquí no es lo mismo, porque por este lado, a este le da lo mismo, pero a este por este lado no le da lo mismo, porque por aquí le metieron un cable directo y un cable cruzado. Él funcionó con cable directo, más no con, perdón, él funcionó con cable cruzado, más no con cable directo. A este dispositivo que está aquí, al conectarse con este, se dio cuenta de que él con cruzado sí funciona, pero con directo no. A este par de dispositivos se dieron cuenta de que el con cruzado no funciona, pero con directo de pronto sí, porque este sí funciona. Entonces se están dando cuenta, entonces el MDIX viene siendo como esa capacidad que se tiene en el circuito tipo Ethernet de poder considerar en ese caso cómo supuestamente un dispositivo de estos es capaz de modificar o de cambiar automáticamente el tipo de conexión requerido. Entonces eso no lo hace cualquier dispositivo, tiene que ser supuestamente un dispositivo que sea capaz de hacerlo, en este caso. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, en el dibujo que tenemos acá del simulador, repito, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los MDIX aquí? Pues les voy a decir quiénes son MDIX. Voy a señalarlos, en este caso, con una cajita que supuestamente tenga algún color. Vamos a colocarle este color, por ejemplo. ¿Ya? Aquí lo llenamos con este. ¿Listo? Entonces, este que está aquí, este es MDIX. Este es MDIX. Les voy a colocar quiénes no son MDIX. Lo voy a llenar con este color rosado. Bueno, este no es MDIX. Este no es MDIX. Y este no es MDIX. Ya, listo, se acabó esto. O sea, ahí nos estamos encontrando, pues, bueno, realmente la posibilidad de que un dispositivo, vamos a colocar las cosas en claro. No es que este no sea MDIX, es que el que debería ser MDIX es este. En este caso, este de acá abajo, pues obviamente, vamos a decirlo, ¿cierto? Este de aquí es MDIX. Entonces tenemos tres dispositivos de interconexión MDIX por dos que no son MDIX. O sea, este es un switch, pero no porque sea switch, en este caso tiene que ser MDIX. A ver, es que las cosas hay que decirlas. Hacia acá es MDIX porque este es MDIX. Realmente hacia acá este no es MDIX. O sea, en este caso, digamos que a esta caja le sobra esto. Entonces, digamos las cosas como son. Ese dispositivo realmente habría que etiquetarlo, ¿cierto? Para no ir a meter la pata después con este color. Porque es que realmente él no es MDIX, el que es MDIX es este. O sea, con que supuestamente en este caso uno de los dos dispositivos tenga esa disponibilidad de ser MDIX, el otro ya lo es. ¿Por qué? Porque uno de los dos voltea el circuito. Pero si entre estos dos que no son MDIX no hay esa posibilidad, pues el circuito se levanta como tiene que ser. Lo que pasa es que esto implica que cuando uno está considerando modularmente las cosas de la red, entonces uno ya sabe que dispositivos de la misma capa van con cable cruzado.
Dispositivos del mismo tipo van con cable cruzado. Dispositivos entre diferentes capas van con cable directo. Entonces esas son las condiciones que acá se están montando en este caso. Bueno, listo. Entonces comencemos a hablar ahorita de la forma en cómo trabajan, en ese caso, el reenvío de los switches con las tramas. Convencionalmente un switch, ¿cómo funciona? Un switch funciona con métodos de almacenamiento y envío. Entonces, un switch lo que hace es almacenar la trama completa, la recibe, extrae el CRC, lo calcula y verifica, pues obviamente, si ese CRC es válido, porque lo que hace es considerar el cálculo de ese CRC para compararlo con el valor que trae la trama. Si la comparación se determina que es positiva, entonces en ese caso se hace el procesamiento de la trama. Pero si la comparación es negativa, entonces lo que hace es descartarse la trama y no se confirma la recepción. Entonces hay otro tipo de conmutación, o sea, normalmente los switches, como dicen acá, hacen de pronto unas conmutaciones diferentes. Esta, por ejemplo, es el almacenamiento de envío. Esta se llama el método de corte, perdón. El método de corte tiene dos variables o dos variantes. Hay una cosa que se llama conmutación por envío rápido, que es supuestamente el método de más baja latencia que hace reenvío de paquetes, porque pues puntualmente estamos leyendo solamente la dirección destino y no se hace nada más sobre la trama. Y está el método que se llama conmutación libre de fragmentos. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso este método? Pues este método lo que primero hace es garantizar la lectura de como mínimo 64 bytes de una trama antes de hacer el reenvío. Obviamente, pues es que lo que siempre a veces suele suceder es que antes de los 64 bytes siempre se pueden producir colisiones que pueden en ese caso ocasionar o propiciar la presencia de unas cosas que llaman runs, runs, que son en ese sentido las tramas erróneas que salen de las colisiones. Entonces, aunque pues, vuelvo y repito, estas ya son cosas cuando en este caso se trabajaban las redes multiacceso en modo half duplex, pero ahorita todas las redes son multiacceso en modo full duplex y prácticamente estamos diciendo que los niveles de colisiones son mínimos realmente, si es que no hay. Otra de las situaciones, pasando a otro tema, que también habla sobre los switches, es la forma en cómo ellos puntualmente manejan su memoria de almacenamiento. Ellos tienen un buffer puntualmente que sirve para registrar, digamos que todo lo que acontece y acaece en ellos. Entonces hay dos tipos de memoria, o hay switches que manejan dos tipos de memoria. Perdón, hay switches que manejan una memoria o la otra. Pues por ejemplo están los switches que tienen memoria basada en puerto, que es cuando el buffer de memoria basado en puerto considera que las tramas van a almacenarse en cola conectadas a puertos de entrada y de salida específicos. O sea, realmente allí en ese sentido todo está asociado a lo que supuestamente se obture por cada puerto. Y hay otros switches que en ese caso trabajan a manera de memoria compartida y es cuando el buffer de el switch no está solamente por puertos, sino que tiene una memoria general en la cual todo se deposita. Eso es como un repositorio comunitario en este caso. ¿Ya? Bueno, esta es otra cosa que también podemos encontrar actualmente, que es la supuestamente configuración que tenemos en este caso de alimentación por una cosa que se llama PoE. Los sistemas PoE de hoy en día, en ese sentido, pues permiten que usted pueda energizar un circuito de datos sin necesidad de llevarle energía, con la consideración de que el dispositivo final y obviamente el extremo que lo está alimentando tengan que ser PoE, porque si no, en ese caso el circuito no sirve. Uno puede implementar mecanismos de PoE de muchas maneras. Uno puede, si de pronto, es que hay muchas variedades. Voy a mostrar, creo que por acá en internet hay alguna cosa para enseñarles a ustedes esta parte. Voy a mostrarles cómo se trabaja en esta parte. Yo tengo, vamos a colocar aquí, voy a colocar métodos PoE de redes. Entonces, miremoslos por gráficas que es como más fácil. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es que eso es hoy en día prácticamente es uno de los estándares con los cuales uno está trabajando en la parte de redes. ¿Por qué? Porque esto permite que usted no tenga que estar pensando en redes eléctricas para llevar datos hasta el extremo donde están los dispositivos. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar a ustedes, espero que estemos de buenas y encontremos unas buenas gráficas explicativas.
Bueno, esto es básicamente, como pueden apreciar, esto es un circuito de comunicación de datos entre una cámara que es IP y un dispositivo. Por ejemplo, estos dos sistemas pueden ser alimentados por un esquema tipo PoE. Acá, por ejemplo, podemos ver nosotros, en este caso, un access point que en ese sentido está energizando a través de un sistema PoE un circuito de comunicación de datos. Probablemente aquí está alimentando lo que salga por aquí. Eso se llama inyector, en este caso. Entonces, uno normalmente a veces este tipo de soluciones las usa o las implementa cuando el dispositivo final convencionalmente no es PoE, pero el switch sí es PoE. ¿Está claro? Entonces, ese tipo de cosas sirven para, en este caso, resolver problemas de alimentación y de conectividad. Por lo general, por ejemplo, estos son inyectores, ¿no? ¿Y un inyector qué es? Un inyector es algo que, en ese caso, recibe por un puerto una conexión y saca por el otro lado otra, pero él tiene alimentación externa de energía. Entonces, ¿el inyector para qué sirve? Sirve para darle soporte eléctrico a los dispositivos antes de que ellos supuestamente sean, en ese caso, otra cosa. Por ejemplo, aquí, repito, puede ser que en ese sentido el dispositivo remoto no haya sido PoE. Y este supuestamente acá sí es PoE. Entonces aquí se están usando básicamente ese tipo de soluciones y se están resolviendo. Para eso es la tecnología, para entenderla y aprovecharla. Entonces, digamos que obviamente, ¿esto a dónde nos va a llevar también? Pues, miren, cuando uno está buscando también switches, en ese caso, existen muchos criterios para inclinarse por ellos. Dependiendo de usted, dónde usted va a ubicar un switch, usted va a revisar sus características de expansión, sus características de conectividad y sus características de organización. Entonces, por ejemplo, miren allí que tenemos tres foticos. Estos switches son, por ejemplo, switches de configuración fija, en los cuales pues ellos ya vienen con sus puertos bien definidos. Estos de acá abajo son switches de configuración modular, que ya tienen concepto de bastidor, en el cual ellos a través de tarjetas pues administran las conexiones que tienen en sus puertos. Y estos que están acá abajo, pues obviamente podrían ser de estos mismos de acá arriba, pero pues tienen una característica adicional, y es que ellos pueden ser apilables. A eso también se le dice estacables. ¿Por qué son estacables? Porque a través de esta especificación de cables ellos se pueden considerar un solo switch como una unidad administrativa. O sea, para poder hacer esto, pues obviamente esto es costoso, ¿no? Estos son aditamentos especiales. Pero yo podría también considerar la construcción de una unidad administrativa cuando, por ejemplo, por delante conecto los puertos Ethernet. Pero lo que pasa es que ahí estoy precisamente gastando puertos de conectividad. Entonces esas cosas, digamos que son unas por otras, en ese caso, ¿ya? Pues acá ya les muestran a ustedes las cosas que se necesitan para operar, en este caso, algunos switches. Estos son, por ejemplo, adaptadores para fibra óptica, monomodo y multimodo en ese caso. Y pues son situaciones en las cuales uno lo que hace es conectar un switch. Hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, acá, nosotros, supongamos que yo aquí voy a traer un switch. Voy a suponer que acá traigo un 35, sí, creo que esto tiene un 3560. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde están los switches aquí? Yo voy a sacar un switch grande, de estos grandotes, este 3650, perdón. Y me voy a dar el lujo de conectar con un cable de gigabit, cualquiera de esos, acá. A este gigabit. Ese va a quedar rojo de momento porque este switch está apagado, no tiene fuentes. Pero, pues acá lo voy a activar. Y antes de activarlo, pues le voy a conectar unas ranuras que él tiene para fibra. Estas son estas ranuras. Entonces las voy a montar aquí. Y con eso me estoy dando cuenta de que le voy a montar 4 interconexiones. Entonces voy a montarle ahorita las fuentes, las plantas de alimentación. Y ahorita pues acá voy a sacar digamos que otro servidor. Y voy a conectarlos. Por ejemplo, aquí voy a mirar a ver qué tipo de tarjeta. Voy a colocarle una tarjeta especial a este servidor. Voy a conectarle una tarjeta a gigabit, pero por fibra. Entonces, al servidor le voy a apagar esta tarjeta, esta red que está acá. Le voy a quitar esta tarjeta y voy a traer esta. Entonces, allí estoy prendiendo estas dos. Y ahorita me voy a conectar este servidor aquí por esta gigabit a esta de acá. Listo. Ahí está. Obviamente pues acá no tenemos nada, ¿no? Porque pues esto se supone que es la misma red de acá. Entonces pues yo puedo colocarle por ejemplo una dirección a este dispositivo. Digamos que vamos a echarlo a andar.
Entonces aquí le voy a decir que coloquemos otra dirección, 192.168.1.50 por ejemplo, ¿cierto? Aquí le colocamos esto, acá le colocamos esto, 192.168.1.1 y el DNS 200.20.2.1 y listo, chao. Todo ahí está por fibra, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, echemos a andar esta cosa. Eso es una ARP, ¿no? Miren. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay broadcast o no? Obvio que sí. Eso es un broadcast total, ¿verdad? Mira hasta donde llegó el mensaje. Profe, Todo pero eso que no va a hay aquí llegar al decía acá. PC, pero no va a llegar al PC, ¿Ya? PS4. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya avancemos. Bueno. Ah, bueno, es que no mostré las conexiones, ¿no? Bueno, pero ahí estaba, ¿no? En este caso, físicamente hablando, aquí nos podemos dar cuenta. Esperemos a que se desbloquee esto. Está bloqueado. Listo. Vamos a salvarlo, ¿no? Segundo. Entonces acá está bloqueadito. Esperemos un momentico. Bueno. Creo que ya se desbloqueó esto. Sí, ya lo está pidiendo grabar. Hace rato le había dicho, ¿no? Entonces coloquémosle redes y comunicaciones. Redes y comunicaciones. Hoy es 10/09/2020. Entonces vamos a colocarlo en la carpeta de ustedes. No, esto no es. Esto tampoco es. ¿Qué quedó esto? Dejémosla ahí. Mejor. Vamos a ponernos a crear ahorita carpetas. Entonces continuemos acá. Listo. Entonces habíamos hablado de que estos son los módulos, ¿no? Entonces este es un módulo para fibra óptica en monomodo, y esta debe ser en ese caso, me imagino yo, multimodo. O sea, ya de pronto en ese sentido, pues, que sea single fiber pair, pues obviamente aquí tenemos pares en este caso. Lo que haría revisar es sus aplicaciones. ¿Listo? Ahora, importante también es saber otra cosa que es bien específica, y es la de considerar el concepto de la conmutación que hay en capa 2 y la conmutación de que hay en capa 3. Eso, por ejemplo, que estamos viendo acá son enrutador, estos son switches. Este que está acá es un switch que tiene operaciones combinadas para poder implementar la parte de enlace de datos y la capa 3. Particularmente la conmutación que hace un router es conmutación por software. La conmutación que hace un switch plano, básicamente de enlace de datos, es una conmutación por hardware. Entonces, en otras palabras, ¿quién sería más rápido para conmutar, el switch o el router? ¿Quién contesta esa? Pues a ver. Bueno, esa respuesta la voy a dar yo rápido. La conmutación más rápida la hace el switch. Pero entiendan una cosa, ¿no? Cuando yo a un switch le adiciono capacidades de capa 3, pues realmente el switch deja de ser switch, porque él se va a definir por la capa más alta con la que él interactúa.
Entonces él allí tendría básicamente la disposición de ser un enrutador. Entonces esas cosas pues son de las situaciones con las cuales acá se está trabajando. Esto ya es otra situación, esto se llama CEF, esto es una especificación de la marca Cisco System. Básicamente el Cisco Express Forwarding, el CEF, pues prácticamente usa unos métodos de reenvío que conceptualmente están manejando una relación entre su conmutación y las tablas de routing. Entonces, para supuestamente hacer muchísima más rápida los envíos de datos en los dispositivos de conmutación. O sea, prácticamente lo que hacen ellos en este caso es manejar unas adyacencias y unas disposiciones un poco más eficientes en ese caso, diríamos en ese sentido. Entonces, digamos que lo que hacen ellos puntualmente es de desarrollar o implementar una tecnología, aunque pues esto no es un estándar, esto es de la marca propia de Cisco, o sea, esto es un estándar cerrado, con la cual en ese sentido se hace mucho más eficiente la conmutación de capa 2, en este caso, ¿ya? Pero pues sí es muy importante entender lo que van a pasar de aquí en adelante. Cuando por ejemplo en un switch estamos determinando la existencia de la capa 3, yo tengo básicamente la disposición de trabajar con tres tipos de interfaces principales en un tipo de switch de estos. Yo puedo, por ejemplo, usar una SBI, que es una interfaz virtual de switch, que supuestamente me permite allí matricular un concepto de una red que se llama VLAN y asociarle a esta un direccionamiento IP. Yo también puedo considerar que el puerto del switch físico se puede volver un puerto de capa 3 y volverlo como puerto de routing y configurar allí, en ese caso, un concepto de enrutamiento adicionando una dirección IP. Entonces, esas de las situaciones con las cuales a mí, precisamente de forma directa, a un switch le cambio su naturaleza. Y está el concepto del interchannel a nivel de capa 3, que supuestamente pues, es una disposición de una interfaz lógica, en ese caso, que lo que hace uno supuestamente es juntar puertos para disponer de una conmutación más rápida, en este caso. Entonces, todas estas situaciones son fáciles. Por ejemplo, aquí está mostrándose precisamente, como pueden apreciar ustedes, cómo un dispositivo se vuelve que estaba de switching, ahorita se vuelve de routing. Aquí están precisamente cambiándole puntualmente la naturaleza de un switch. ¿Cómo lo hace uno? Pues obviamente usando comandos adecuados para esto. Si yo quiero cambiarle la naturaleza a un switch, entonces uso este comando. ¿En dónde? Pues en el switch que me lo acepte. Porque, por ejemplo, yo lo puedo hacer en este switch, pero en este switch no. En este switch tampoco. En este switch no. Entonces, en este caso, el único que me soportaría ese comando sería este. Voy a colocar aquí, en este caso, a nivel de prueba, en cualquiera de estos puertos, diferente a los que están conectados. Voy a mirar cuáles unos están conectados. Este es el 1111 y este es el 101. Entonces voy a coger cualquiera. Por ejemplo, este que está aquí. En este caso, ustedes aquí aprecian por la forma de la interfaz gráfica de que él es un puerto de enlace de datos. O sea, aquí realmente es un puerto de conmutación. Si yo entro en su interfaz y le digo no switch port, entonces le digo yo IP address 200, por ejemplo, 222.22.2.1, 255, 255, 255.0, y aquí le digo no, mire que me recibió la dirección. Entonces yo ahorita voy a revisar, en ese caso a nivel modular, y ese puerto ya no es de switching como los demás, ¿sí ven? Ya ese puerto es de routing porque él me tiene un host. Entonces aquí la naturaleza de este puerto cambió. O sea, él no está conectado con nada, pero él ya tiene la disposición de conectarse a una red, él ya tiene esa naturaleza, en este caso, ¿ya? Bueno, miremos otra Profe, cosa, perdón, una pregunta. obviamente, de eso. Una pregunta. Pues ya lo demás acá es considerar que vamos a enfrentar nosotros en el concepto de la tecnología de Ethernet. De hecho, pues podemos decir que Ethernet es una tecnología escalable que puede delimitarse o usarse en cualquier ambiente de red, desde redes muy lentas a redes muy rápidas, manejando siempre el mismo tipo de información. De hecho, pues podemos decir que los estándares de la red Ethernet están definiendo prácticamente todo lo que sucede a nivel de enlace de datos y en muy buena proporción lo que sucede en la capa física. Entender que obviamente las cosas que son interesantes en la parte de enlace de datos es saber cómo se discrimina
un proceso encapsulado a través del uso de las tramas. Y cómo podemos pasar de las tramas a los paquetes de la capa de red, para obviamente ofrecer procesos de encapsulación y desencapsulación. También con la implementación de algunos estándares en los switches, el estándar de facto que prácticamente estamos viendo casi todo el tiempo es el IEEE 802.3, en donde pues él permite allí manejar conceptos de enlace de datos como las direcciones tipo MAC y el control de enlace lógico, que es el LLC. De hecho, pues ya sabemos nosotros que lo que acabó con el manejo multiacceso de la capa física fue la conmutación de capa 2 con la aparición de los switches y el desplazamiento de los hubs. O sea, en otras palabras, se acabó el mundo half duplex y se cambió por el mundo full duplex. También entender que a nivel de enlace de datos, así como pues puede pasar desde el punto de vista físico, existen tres tipos de direccionamiento, ¿no? El direccionamiento de unicast, el de multicast y el de broadcast. Y no olvidarse de que pues obviamente hay un concurso de trabajo para poder acelerar las conmutaciones a nivel de redes LAN y con trabajo entre las redes LAN y entre redes, que es usando el protocolo ARP, que obviamente buscando, en este caso, obviamente, y teniendo en preexistencia el conocimiento de una dirección IP, se busca básicamente siempre una dirección física, que es una dirección de enlace de datos. Entonces el protocolo ARP realmente viene a resolver las direcciones de IPv4 en direcciones MAC. O sea, y para esto pues se valen del hecho de que existe una tabla de asignaciones. Y pues créanme que pues esto es lo que a veces hace que los switches tengan básicamente decisiones de envío más rápidas por el hecho de contar con una tabla para tomar sus decisiones de reenvío. Otra de las cosas fundamentales es que no se les olvide que es que cuando encontramos la disposición de volver un switch de capa 3, estamos con la posibilidad de implementar en ellos una interfaz virtual de switching o una SVI. Y obviamente también la posibilidad de poder enrutar sus puertos. Entonces, cuando estas cosas ya están, tenemos la disposición sobre el hardware de cambiar la naturaleza de un dispositivo y pasarlo de la capa 2 a la capa 3. En ese caso, ¿listo? Bueno, entonces es básicamente lo que tenemos para este día y muchísimas gracias. Voy a parar esto y lo voy a... Vamos a...